Este es el tercer y último vídeo sobre la historia de los ovnis y de los extraterrestres. Si no habéis visto los anteriores, arriba saldrá el enlace al primero. En este capítulo vamos a explorar los incidentes ovnis más importantes a partir de los años 60 hasta la actualidad. ¡Comencemos! El primer caso ovni de los años 60 que alcanzó gran fama fue la abducción de los Hill. Betty y Barney Hill eran un matrimonio estadounidense que vivían felizmente en Portsmouth, en New Hampshire. En la noche del 19 de septiembre de 1961, ambos estaban conduciendo de regreso a casa cuando de pronto observaron una luz brillante en el cielo. Los dos pararon el coche para ver aquellas luces mejor y se dieron cuenta de que aquello era un ovni con forma de disco. El ovni bajó hacia ellos y los Hill pudieron ver a unas cuantas figuras humanoides mirándoles desde las ventanas de la nave. Los Hill supieron por telepatía que les iban a abducir, así que huyeron en el coche a toda velocidad. Sin embargo, pronto comenzaron a escuchar un terrible silbido insoportable y ambos perdieron el conocimiento. Se despertaron poco después con la sensación de que había pasado mucho tiempo y como si su memoria estuviese fragmentada. ¡Tengo amnesia! Tras informar de lo acontecido a los oficiales de la base aérea de Pease, les dijeron que no se preocuparan, que solo habían visto Júpiter unido a efectos atmosféricos varios. Esto no convenció a Betty y llamó al mayor Donald Keyhoe, a quien ya mencioné anteriormente, un militar retirado que ahora era el director del NICAP, siendo este NICAP un grupo de investigación ciudadana de ovnis. Por cierto, muchos otros grupos y asociaciones civiles sobre ovnis nacieron en estos años, como MUFON en 1969 o la británica Bufora en el 62. El caso es que Betty le contó a Keyhoe las horribles pesadillas que tenía todas las noches y que notaba que pasaban cosas raras a su alrededor. Incluso Barney también comenzó a tener una depresión de caballo. Entonces Keyhoe recomendó a los Hill que se sometieran a hipnosis regresiva para tratar de desbloquear los recuerdos de su abducción. Así pues, en 1964 el Dr. Benjamin Simon empezó con las sesiones de hipnosis regresivas y con ellas los Hill recordaron que un grupo de 12 aliens les habían sacado del coche y les habían hecho todo tipo de experimentos horribles y muy invasivos. Estos seres eran pequeños, grises, de grandes cabezas y de ojos enormes y que llevaban un uniforme. A partir de este testimonio se pusieron de moda los aliens grises. Ah, y Betty recordó un mapa que había en la nave con diversas estrellas. Cuando Betty recreó el mapa, le dijeron que lo que había dibujado era el sistema estelar de Zeta Reticuli. Y a partir de aquí, muchos futuros abducidos volverían a citar Zeta Reticuli como el lugar de donde venían estos aliens, que serían conocidos como reticulianos. El caso de los Hill se hizo muy conocido gracias a las múltiples entrevistas que hicieron, pero también por El viaje interrumpido, un bestseller publicado por John Fuller en 1966. Ahí hay dinero. Hubo mucha gente que tenía muchas dudas sobre la historia de los Hill y decían que todo se lo habían imaginado debido al estrés de ser una pareja interracial en los Estados Unidos de esa época. Pero la pareja decía que nunca había tenido problemas de ese tipo. Por otro lado, el investigador Martin Kottmeyer sugirió que esos recuerdos bajo hipnosis podrían haber sido influenciados por un episodio de Más allá del límite o de Outer Limits que echaron 2 semanas antes de la hipnosis, concretamente el titulado de Velero Shield, ya que parece que su historia tenía similitudes con lo narrado. De hecho, en este tipo de hipnosis debe de ser muy común generar involuntariamente falsos recuerdos a partir de sugestiones propias o externas. Mientras tanto, durante los años 60, la USAF siguió a tope con sus aviones experimentales secretos. Podríamos destacar el desarrollo del Lockheed SR-71, mejor conocido como Blackbird, un avión de reconocimiento de largo alcance capaz de alcanzar la velocidad de Mach 3, es decir, que superaba por 3 la velocidad del sonido. Luego hubo proyectos experimentales no con aviones sino con la mente. Hablo, como no, del proyecto MK Ultra, que se supone que era un proyecto secreto del gobierno estadounidense y de la CIA para intentar controlar mentes, desarrollar telequinesis y movidas así. Se cuenta que se experimentó con humanos con torturas y drogas de diverso tipo para crear estados alterados de conciencia. Pero bueno, solo este tema daría para un vídeo entero. Por si acaso, no leáis El guardián entre el centeno. ¡Matar a John Lennon! ¡Matar a John Lennon! Ahora viajemos a Montana, concretamente a la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom,
que se dedicaba a monitorear ojivas nucleares. Allí, en 1967, ocurrió un caso ovni muy loco, en el cual el personal de la base observó unas luces haciendo maniobras extrañas en el cielo nocturno. Todos en la base se pusieron en alerta, pero pronto se dieron cuenta de que los 10 misiles balísticos intercontinentales Minutemen que había en la instalación se habían desactivado de repente, y tan rápido como todo había comenzado, acabó. Las luces se fueron y todo quedó en calma, y el incidente fue clasificado como de alto secreto. Más misterioso que esto, pocas cosas. Por otro lado, las series de ciencia ficción ganaban cada vez más adeptos. La Dimensión Desconocida, o The Twilight Zone, comenzó su andadura en televisión en 1959, y luego le siguió Más allá del límite en el 63, The Outer Limits en inglés. Ese mismo año la BBC estrenó la mítica serie de Doctor Who, y en el 66 comenzó la emisión de la primera temporada de la primera serie de Star Trek. Y en estos años también comenzaron a aparecer vacas y otros animales mutilados. Quizás el primer caso mediático fue el de la mutilación del caballo Snippy, mutilado en Alamosa, Colorado, en 1967. Sus dueños encontraron al animal muerto con cortes precisos por todo el cuerpo y con la cabeza y el cuello desollados. Y no había ni rastro de sangre, como si se la hubiesen absorbido entera. Pronto la prensa encontró más casos parecidos con ovejas y vacas, y algunos dijeron que habían sido criaturas críptidas como el chupacabra, o que fueron experimentos extraterrestres. ¡Sí! Ahora pasemos al incidente ovni de Kecksburg. Ocurrió en la noche del 9 de diciembre de 1965 en Kecksburg, Pensilvania. Cientos de personas de diferentes estados vieron que una gran bola de fuego atravesaba el cielo, y los testigos de la pequeña villa de Kecksburg dijeron que el objeto había caído en un bosque cercano. Según los testigos, aquello era un ovni, y que tenía forma de campana o de bellota. Sin embargo, el ejército pronto tomó el control de la zona y explicó que había sido un meteorito. La cosa es que algunas personas parece que se encontraron trozos metálicos, por lo que se piensa que lo que realmente cayó fue o un avión o un satélite artificial soviético, concretamente el Cosmos 96. Otros opinan que fue una continuación del proyecto de la campana nazi llevada a cabo por norteamericanos. Joder, qué miedo, macho. 2 años después, en enero de 1967, ocurrió la abducción de Betty Andreasson. Esta mujer vivía en South Ashburnham, en Massachusetts, junto con sus 7 hijos y con sus padres que estaban de visita. Una noche, de pronto, las luces de la casa se apagaron, y reunidos todos en la cocina, vieron una luz rosada brillante por una de las ventanas, y después unas criaturitas pequeñas. Al día siguiente todo parecía normal, pero Betty empezó a tener visiones y pesadillas con criaturas humanoides. Pasó una década y ya en 1977 decidió someterse a algunas sesiones de hipnosis, para ver qué había pasado aquella noche, y resulta que después de ver a las criaturas esas, toda la familia quedó en estado de parálisis y los aliens entraron en su casa para abducirlos. Tras un sinfín de experimentos en la nave, parece que se los llevaron a otro mundo, donde Betty creía haber conocido a Dios, y encima este Dios le dijo que ella había sido elegida para algo importante, y que la misión de aquellos aliens era ayudar a la humanidad a liberarse de sus tendencias autodestructivas. A finales de los 60 comenzaron a surgir nuevas teorías sobre el origen de los ovnis. Lo de los seres venidos de otros planetas estaba ya muy visto, y algunos autores como el periodista neoyorquino John Keel o el astrónomo francés Jacques Vallée empezaron a decir que estos seres venían de otras dimensiones. Esta hipótesis interdimensional intentaba conectar la ufología con cualquier tema paranormal: fantasmas, criaturas criptozoológicas, premoniciones, telepatía, posesiones demoníacas, vampirización o mutilaciones de animales. Y según Keel en su libro Ovnis, Operación Caballo de Troya, el objetivo de estos ovnis era engañar a los humanos. Para él, todos los ovnis son un engaño para sugestionar el imaginario colectivo y manipularlo, decía. Por esto, muchos ufólogos clásicos consideran a Keel como un hereje. Jacques Vallée, por su parte, tenía su hipótesis parafísica, explicada en su libro Pasaporte a Magonia, de 1969. Para él, los aliens y los ovnis son seres de una dimensión paralela, asimilables a otros fenómenos del folclore de todo el mundo, como elfos, gnomos, genios, súcubos. Todo esto serían manifestaciones de otra dimensión adaptadas a la cultura y creencias de la gente a la que se le aparece. Y es que pasa una cosa curiosa. ¿Recordáis el caso de Kenneth Arnold? Bueno,
Bueno, él dijo haber visto ovnis con forma de boomerang, pero nunca dijo que tenían forma de platillo volante, sino que se movían como un platillo lanzado sobre el agua. A partir de estas declaraciones, muchos periodistas la liaron y dijeron que los objetos tenían forma de platillo, error que se repitió cientos de veces en otros medios. Y a partir de entonces, la gran mayoría de avistamientos ovni eran de objetos con forma de platillo. Para los escépticos, mucha gente se estaba inventando avistamientos usando la información errónea repetida en la prensa, aunque Vallée argumentaba con su hipótesis que estos fenómenos interdimensionales tomaban la forma de lo que el testigo tenía más interiorizado, pues eran manifestaciones y proyecciones de elementos de otra dimensión. Sí, ahora. Estas nuevas formas de entender esta fenomenología y sus rechazos dieron origen en las décadas posteriores a un montón de religiones y sectas que tenían que ver con los aliens. Por ejemplo, la famosa cienciología, o los Sunarius en California, quienes esperaban la llegada de una flota alienígena, o el movimiento raeliano en Francia, que dice que los dioses alien Elohim nos crearon con ingeniería genética, o el nuwaubianismo, que aparte de ovnis habla de la supremacía racial negra, o la orden tifoniana, derivada de las creencias de Aleister Crowley unido con movidas lovecraftianas, o la comuna New Age One World Family, que mezclaba los Elohim raelianos con cristianismo y comunismo, o la comunidad Figu de Suiza, fundada por Billy Meier, quien afirma estar en contacto con una civilización alien llamada Plejaren, o la secta Chen Tao en Taiwán, que mezclaba budismo, taoísmo y ufología, o la Puerta del Cielo, que se suicidaron todos en 1997 porque creían que una nave espacial iba a pasar y se llevaría sus almas. ¿Por qué surgieron tantas sectas de estas? ¿Por qué la religión de los extraterrestres tuvo tanto éxito y todavía hoy perduran algunas? Supongo que por la crisis espiritual de Occidente, la imposibilidad de obtener respuestas sencillas de la realidad a través del cristianismo, que dice que todo lo hizo Dios y ya, o de la ciencia, que es tremendamente complicada, lleva a mucha gente a buscar respuestas concretas que le satisfagan. Y muchos lo encontraban en los aliens. Parece que, si todos los enigmas de la historia pueden ser explicados a través de los aliens, mucha gente puede vivir más tranquilamente. Y más si a eso les unes mensajes de que estos seres buscan elegidos para una salvación. Ya con esto te los ganas del todo. Todo el mundo quiere sentir que forma parte de algo importante, algo que pueda cambiar el mundo. Casualmente, en 1968, Stanley Kubrick estrenó 2001, Odisea en el espacio. En su inicio vemos que un artefacto alienígena otorga a unos simios muertos de hambre el poder de la evolución y de la conciencia. Lo siguiente que vemos es básicamente el episodio bíblico de Caín y Abel. Miles de años después, cuando el protagonista, David Bowman, va a buscar a la civilización extraterrestre, acaba metido en un torbellino de esferas de luz hasta terminar en una sala de estilo rococó, que imagino que simboliza el progreso de la ilustración. Y luego Bowman renace como hombre de la nueva era anunciada por muchos esotéricos. De hecho, este es el mensaje extraído por muchos de la New Age. La creencia en marcianitos al final es igual que otras creencias, solo que adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Dios es madridista. Dios es del Madrid. Y ojo a esto, pues en 1967, el por aquel entonces secretario general de la ONU, el birmano U Thant, afirmó que el tema ovni era el segundo problema en importancia del mundo, por detrás de la guerra de Vietnam. Como es normal, estas declaraciones causaron un revuelo tremendo. Al año siguiente se publicó el informe Condon, un proyecto de la Universidad de Colorado financiado por la USAF para estudiar los ovnis. La dirección del proyecto recayó en el físico Edward Condon, y el resultado del trabajo básicamente dijo que lo de los extraterrestres era muy poco probable, y estudiar estos fenómenos poco iba a aportar a la ciencia. En consecuencia, el proyecto Libro Azul terminó desmantelado. Y llegamos al año 1969, año en el que el Apolo 11 llegó a la Luna. Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar nuestro querido satélite, y aquí surgieron teorías de la conspiración como que el alunizaje se grabó en estudios de Hollywood, siendo el director Stanley Kubrick, o que hubo cortes durante la retransmisión y que los astronautas vieron seres humanoides por ahí escondidos.
Llegamos a 1975 y tenemos que hablar del caso del trabajador forestal Travis Walton. Seguramente este caso suene porque en este vídeo de aquí, de mi canal Agujeros de Guión, hablé de una película que narra estos hechos, Fuego en el cielo. Él y 7 compañeros suyos estaban talando árboles en Snowflake, Arizona, y de camino a casa, por la noche, Walton fue abducido por un disco volador lleno de luces. Sus compañeros avisaron a la policía y les acusaron de homicidio, y que lo del ovni se lo habían inventado. Tras 5 días de búsqueda por los bosques, Walton apareció desnudo junto a una cabina telefónica y contó que efectivamente había sido abducido por unos aliens que le hicieron todo tipo de experimentos. En la peli es diferente, ya que todos los aliens son malos, pero según su relato, había unos grises que eran unos cabrones y otros de estilo más nórdico que le ayudaron y le dejaron de nuevo en tierra. El FBI le hizo una prueba de polígrafo y aunque suspendió el primer test, el resto parece que decía la verdad. Aunque ya sabéis que estas pruebas no son especialmente fiables. Pero bueno, el tipo se forró con su libro The Walton Experience, de 1978, y luego con la película del año 93. Por cierto, a raíz de este caso, una psicóloga llamada Susan Clancy investigó el número de casos de abducciones en los días posteriores a las emisiones de documentales o películas de este estilo, y comprobó que los casos aumentaban un 2500%. La casualidad. En aquel tiempo se estrenó Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg. Esta fue una época dorada para la ufología. Se hablaba mucho de ovnis y de teorías conspirativas. Una interesante es la del proyecto Serpo, que dice que lo que ocurría al final de esta película, lo de que un grupo de humanos se vaya de viaje con los aliens en plan intercambio Erasmus, es totalmente real. Según esta teoría, en 1965, el gobierno envió a 12 militares con los aliens a su planeta de origen, Serpo, y se enteraron de que había una guerra entre diferentes razas aliens y algunos humanos murieron. Y adiós, que me voy para la otra vida. En la Unión Soviética también hubo muchos casos de histeria colectiva con el tema ovni, pero son mucho menos conocidos por el hermetismo del régimen. De 1967 destaca el fenómeno de Petrozavodsk, donde cientos de personas vieron luces en el cielo de forma muy intensa. Las autoridades explicaron que eso fue debido al lanzamiento del satélite Cosmos 955, aunque la explicación no satisfizo a todos, ni siquiera a varios científicos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que investigaron el asunto sin llegar a ninguna conclusión clara. También existe el cosmódromo soviético Kapustin Yar, situado cerca de Volgogrado, la antigua Stalingrado. Esta base secreta soviética era conocida como el Roswell ruso o el Área 51 de Rusia, pues decían que había sido construida alrededor de un ovni estrellado, y era allí donde se llevaban a cabo experimentos secretos con armamento usando tecnología alien. Por supuesto, se reportaron muchísimos avistamientos ovni en la zona durante aquella época. Los minutos que ha durado parecía que se acababa el cielo. Esto es increíble, ¿cómo? En España durante los años 70 también hubo algunos casos ovni famosos. El incidente ovni de Galdar ocurrió en 1976, en las Islas Canarias. Cientos de personas, incluyendo los marineros de una corbeta española, fueron testigos de una luz que se elevaba en el cielo y que después formó un enorme resplandor rojizo. La explicación fue que eran unas pruebas de lanzamiento de misiles Poseidón por parte de un submarino de los Estados Unidos, que estaba en un proyecto de la OTAN. Pero lo más raro del caso es que, al mismo tiempo, el médico Francisco Padrón afirmó haber visto, mientras iba en un taxi, una esfera de cristal con 2 seres con uniformes rojos en su interior. Os traigo amor. En el 77, en mi tierra, Vizcaya, concretamente en Gallarta, se cuenta que varias naves aterrizaron y unos marcianitos le contaron a un ebanista de 50 años llamado Juan Sillero que la Tierra se estaba saliendo de su órbita y que querían ayudarles. Sillero afirmó haber tenido 5 encuentros más con alienígenas, pero tanto los militares como el colectivo Iván, un grupo de investigadores ufológicos, concluyeron que todo había sido una invención y que Sillero tenía algún tipo de problema psiquiátrico. Pero quizás el caso más famoso fue el de Manises, ocurrido el 11 de noviembre de 1979. Resulta que un avión español que volaba de Austria a las Islas Canarias se topó de pronto con un ovni lleno de luces cambiantes que comenzó a seguirlo. Los pilotos, acojonados, pidieron poder aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Valencia, el de Manises, mientras la Fuerza Aérea Española enviaba un caza de combate para interceptar al ovni misterioso.
Sin embargo, este ovni desapareció rápidamente ante las narices del capitán Fernando Cámara. Hubo una investigación, pero el gobierno nunca explicó en detalle qué había ocurrido. Se dijo que las luces podrían haber sido las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, cerca de Cartagena, aunque el piloto negó que eso fuera posible. Y por cierto, mi abuelo también dijo haber visto un ovni en Puente la Reina, en 1960 o así, que era donde la familia de mi madre solía veranear. Hasta donde yo sé, él fue el único testigo. ¿Dónde está? No lo veo. A finales de los años 70 se empezaría a poner de moda el tema de los círculos en los cultivos, o agroglifos. Si habéis visto la película de Señales, sabréis de lo que hablo. En muchos campos de cereales repartidos por todo el mundo se empezaron a ver extraños dibujos, que empezaron a atribuir a naves espaciales y mensajes encriptados de los extraterrestres. De todas formas, dibujos como estos existen desde hace muchísimo. Dicen que el primero ocurrió en 1678, con el llamado The Mowing Devil, o el Diablo Segador, y es que en la época se achacó el tema a demonios. Sin embargo, el primero moderno ocurrió en 1966, en Queensland, Australia, pero no sería hasta finales de los 70 cuando estos crop circles empezaron a aparecer por todas partes, especialmente por Inglaterra. En 1991, los artistas Doug Bower y Dave Chorley confesaron que muchos de los círculos que habían aparecido en Inglaterra en las décadas anteriores, unos 200 o así, habían sido obra suya, y enseñaron a la televisión cómo los hacían con una simple tabla y unas cuerdas. La cosa es que, a raíz de la confesión, los casos no menguaron. Todo lo contrario, crecieron una barbaridad. Me imagino que para muchos artistas aquello era como hacer un graffiti con muchísima publicidad por parte de los medios. Ahora pasemos a las últimas 2 décadas del siglo XX, una época bastante calentita en cuanto al espacio se refiere, y con el presidente Jimmy Carter diciendo que había sido testigo de un ovni, y con su sucesor, Ronald Reagan, soltando este discurso. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? Durante las navidades de 1980 ocurrió el incidente ovni de Rendlesham Forest, una localidad al este de Inglaterra. Este es considerado el caso ovni más conocido del Reino Unido, incluso se le ha considerado como el Roswell británico. Resulta que en esa localidad multitud de gente comenzó a decir que estaban viendo luces inexplicables en el cielo, y también vieron un objeto triangular aterrizar en un bosque cercano. Justamente al lado de ese bosque existían 2 bases militares estadounidenses, la de Bentwaters y la de Woodbridge. Una patrulla militar decidió inspeccionar el bosque a ver si encontraban algún avión derribado o alguna cosa así. Sin embargo, lo que vieron fue un montón de luces que se movían rápidamente de un lado a otro. Cuando el objeto se fue y desapareció por el cielo, los militares dijeron que encontraron marcas triangulares de aterrizaje y muchas ramas quebradas. Al día siguiente investigaron de nuevo el lugar y volvieron a ver luces en el cielo. El comandante de la base, Charles Halt, ordenó seguirlas con los coches, y toda esta conversación está grabada con una micrograbadora de casete portátil y se puede escuchar íntegra en la página de Wikipedia. El Ministerio de Defensa británico negó que aquel evento fuera un ovni. Dijeron que todo había sido provocado por la luz de un faro que estaba en la costa, a 8 kilómetros del pueblo, y también que las marcas de quemaduras de los árboles eran en realidad cortes y marcas producidos por los silvicultores de la zona. Esta respuesta cabreó a muchos y pensaron que estaban encubriéndolo todo, lo que generó aún más ruido mediático. Es una cortina de humo, ¿sabes? Nos manipula a todos. En Argentina es famoso el Cerro Uritorco, un lugar muy relacionado con leyendas misteriosas y esotéricas, así como la aparición de luces en el cielo. Parece ser que en 1983 un tal Ángela Conglanis se inventó que por allí existe una ciudad subterránea alienígena llamada Erx. Esto ya lo conté en mi libro Colega, ¿dónde está mi urbe? Así como otros mitos de ciudades creadas por aliens, como la inventada por Tatún Canara, un alemán reconvertido en guía del Amazonas que usaba esta historia para asesinar a turistas incautos. Homicidio, homicidio. ¿Tú sabes lo que es homicidio o asesinato? Eso es lo mismo. Volviendo a los Estados Unidos, en la también Navidad, pero de
1985, un escritor de nombre Whitley Strieber dijo haber sido abducido por extraterrestres. Según contó en su libro Communion, de 1989, él estaba tan tranquilo durmiendo en su casita en el estado de Nueva York cuando se despertó y vio a varios aliens que le subieron a su nave. Él los llama visitantes, porque realmente tampoco dice que sean seres de otro mundo, o de otra dimensión, o terrestres. El caso es que le hicieron todo tipo de experimentos médicos, le pusieron un microchip y luego le volvieron a dejar en casa. El libro tuvo tanto éxito que en el 89 hicieron la adaptación cinematográfica con Christopher Walken como protagonista. Y ahora tenemos que pasar a hablar de la famosísima Área 51, también conocida como Groom Lake, Dreamland o El Rancho. Se trata de una base militar secreta situada un poco al norte de Las Vegas, en el estado de Nevada, dentro del complejo militar de Nellis. Bueno, realmente tan secreta no es porque la conoce todo Dios, pero lo que se hace allí dentro, eso sí ya es más secreto. Se supone que las instalaciones del Área 51 son un campo de pruebas y de entrenamiento para aviones experimentales. De hecho, la base cuenta con un gigantesco aeródromo, y desde la puesta en marcha de esta base en los años 50, la gente de las cercanías afirma haber visto muchas luces raras en el cielo. Posiblemente fueran estas aeronaves de prueba. Pero claro, nada de lo que ocurre allí dentro es reconocido oficialmente por el gobierno estadounidense. De hecho, hasta 1995, el gobierno no reconocía ni siquiera la existencia de la base, a pesar de que estaba ahí. Todo este secretismo absurdo y exagerado ha llevado a muchos a pensar que allí hacen pruebas con ovnis y que tienen alienígenas metidos en tubos de ensayo. En realidad, eligieron aquel lugar para este tipo de pruebas por varios motivos. El lugar estaba lejos de núcleos urbanos, lo que hacía más difíciles los avistamientos. Hacía buen tiempo casi siempre y el lugar tenía buenas reservas de combustible. Fallaba un poco la pista, pero la agrandaron y problema resuelto. El lugar fue antiguamente una zona de pruebas nucleares y justo el sector donde se instaló la base era el 51, de ahí el nombre del área. Algunas pruebas que se sabe que se hicieron en esta base fueron las del avión Lockheed U-2 hacia 1955. Ese fue el proyecto Aquatón de la CIA. Más tarde, ya durante los 60, pusieron en marcha el proyecto Oxcart, donde se desarrollaron los Lockheed A-12 y SR-71, aviones que podían alcanzar Mach 3. Durante los años 70 destaca el desarrollo de un prototipo de avión furtivo conocido como Lockheed F-117 Nighthawk. Era un avión espía creado para mantenerse invisible a los radares enemigos y localizar sistemas defensivos, bases de mando enemigas y demás. Otro de sus proyectos durante los 80 parece que fue el SR-91 Aurora, aunque todavía es algo secreto. Se trata de un avión hipotético que habría podido alcanzar el Mach 5. Pero lo que nos interesa del Área 51 ocurrió en 1989, que fue el año en el que esta base estalló en popularidad. Nuestro protagonista es Bob Lazar, un tipo que empezó a decir que había trabajado en el Área 51 como físico entre 1988 y 1989, concretamente en el sector 4, el más secreto de todos. Estas declaraciones las hizo en una entrevista con el periodista George Knapp, en la cadena de televisión de Las Vegas, Class TV. Knapp, por cierto, era muy fanático de temas paranormales, y siempre sacaba este tipo de cosas en su programa. Según Lazar, aquellas instalaciones del sector 4 se usaban para ocultar un proyecto de ingeniería inversa, es decir, que estaban estudiando ovnis de alienígenas para aplicarlos a la tecnología humana. Según Lazar, pudo ver 9 platillos volantes diferentes durante su estancia. También dijo que aquellos seres extraterrestres habían visitado a la humanidad desde hace al menos 10.000 años, que eran grises y pequeños y que provenían del sistema de Zeta Reticuli. Incluso explicó en detalle la teoría sobre cómo funcionaban los ovnis a nivel de motor y de desplazamiento, y de una forma bastante congruente con muchos avistamientos. El problema es que ni el gobierno le reconoce como extrabajador suyo, ni las dos universidades donde Lazar dice que estudió, el MIT y el CIT, tienen registros de él. En fin, llegaron los años 90. Los aliens perdieron su impacto, pero continuaron celebrándose todos los años convenciones de ufología por todo Estados Unidos. Gracias al nacimiento de los primeros foros de internet, se expandieron pequeñas teorías de la conspiración que poco a poco fueron ganando fama. Una famosa es la de la base de Dulce, en el desierto de Nuevo México. La base pertenece a la USAF, y según las teorías conspirativas, en el subsuelo, humanos y aliens colaboraban haciendo experimentos terribles. El origen de este mito fue cosa de Paul Benevitz, quien durante la Segunda Guerra Mundial había sido ingeniero electrónico de radio para la Guardia Costera. El caso es que a finales de los 70 afirmó haber interceptado extrañas conversaciones de esta base de Dulce, y que hablaban de estos alienígenas. El tipo ya era bastante fan de estos temas desde hace muchos años.
Luego, un tal Philip Snyder salió en 1995 afirmando que había trabajado en esa base durante los años 70 y que había vivido de primera mano la batalla de Dulce, ocurrida en 1976, en la cual un grupo de aliens se rebelaron contra los humanos dentro de las instalaciones subterráneas, y hubo un sangriento enfrentamiento que costó la vida a 60 personas. Se piensa que esta historia pudo haber dado origen a videojuegos famosos como Half-Life. Otro tipo de alien que se puso muy de moda en los años 90 fueron los reptilianos, sobre todo después del éxito ochentero que fue la serie de V, y especialmente con la proliferación de la teoría de los Anunnaki, de Zecharia Sitchin y de David Icke. David Icke era un presentador de deportes de la BBC y portavoz del Partido Verde inglés. En 1991, un medium le dijo que tenía un propósito importante, y a Icke se le fue la olla y empezó a decir que era hijo de una deidad arcana y que pronto llegaría el fin del mundo. La gente se reía de él, pero a Icke le dio igual, y publicó varios libros donde, según él, combatía las ideas totalitarias del mundo moderno, todo aderezado con pensamiento New Age. Para Icke, un grupo secreto de reptilianos conocidos como la Hermandad Babilónica controlaba el devenir de la humanidad. Afirmaba que muchas personas famosas e influyentes de aquella época eran reptilianas, como Isabel II o George Bush, ya que estos tienen el poder de cambiar de forma. Básicamente, estos seres tendrían a la humanidad atemorizada y bien encauzadita para poder alimentarse de su energía negativa. De ahí que Sten venga a planear guerras y conflictos en secreto. Esto es un poco similar a lo que se cuenta en la película del año 88 titulada They Live, o Están Vivos, dirigida por John Carpenter, donde una raza alienígena que se hace pasar por humanos se dedica a someterlos a través de mensajes subliminales. Todas estas locuras sirvieron para crear una serie que, a mí personalmente, me gusta mucho, Expediente X. Nació en 1993, y yo en su día estuve muy enganchado a ella. Al año siguiente, por cierto, nació Stargate. Esta nunca me llamó del todo, pero la veía de vez en cuando. De películas de ciencia ficción de los 80 y 90 podría estar horas hablando. E.T., La Cosa, Alien, Depredador, Contact, El Quinto Elemento, Independence Day, Starship Troopers, Mars Attacks, Men in Black, The Faculty, Especies o Extro. Es la película más mala en todo lo que he visto de películas, esta película. En 1994 ocurrió en Zimbabue el incidente ovni de la escuela Ariel de Ruwa. Un montón de niños vieron un platillo volante aterrizar en el patio de su colegio y a varios aliens salir a saludarles, y luego se fueron rápidamente. Los niños estaban revolucionadísimos, y cuando les pidieron que pintaran lo que habían visto, todos pintaron cosas bastante parecidas. Otro hecho importante fue el de las luces de Phoenix, Arizona, en 1997. Aquí miles de testigos de esta ciudad y sus alrededores vieron cómo una nave en forma de V sobrevolaba la ciudad, y poco después, 9 bolas luminosas se quedaron flotando en el cielo, completamente quietas, durante varios minutos. La USAF rápidamente dijo que había sido una maniobra militar realizada con un avión, concretamente un Fairchild Republic A-10 Thunderbolt, y que las luces habían sido bengalas aéreas. Es decir, que todo eran maniobras militares y que no había nada de qué preocuparse. Sin duda, las luces de Phoenix es el caso ovni con mayor número de testigos y con mayor documentación, pues aquello fue grabado por muchísima gente. ¡Has dicho y está grabado! En estos últimos años, series documentales como Ancient Aliens han avivado la conspiranoia en alienígenas, aunque no tanto como en los años 50 o 60, donde estos fenómenos se vivían con una gran paranoia e interés. Ahora ya no tanto. Recordemos aquel asalto al Área 51 en el año 2019, donde miles de jóvenes se reunieron por la zona para intentar entrar corriendo en plan Naruto y con el pretexto de "si vamos todos juntos no podrán detenernos", y al final nadie se atrevió. Solo estuvieron de guasa y lo pasaron bien. También tenemos todo el tema de Humo y los humitas. Su origen tuvo lugar en la España de los 60, y empezó a haber testigos de gente que decía que había recibido mensajes de una civilización avanzadísima de un planeta lejano llamado Humo. Sin embargo, a mediados de los 90, el ingeniero José Luis Jordán Peña reconoció habérselo inventado todo. Vamos, que era todo humo.
Por otro lado, las traducciones de la Biblia del italiano Mauro Biglino también siguen la línea de Sitchin, y ahora están bastante de moda, pero su historia de Neo Anunnakis tiene más agujeros que la saga de Fast and Furious. Para ciertas cosas hay que tener fe. Últimamente la Casa Blanca ha desclasificado archivos de avistamientos de ovnis por aviones militares. El primero fue el vídeo FLIR, grabado en 2004 por un grupo de combate del portaaviones USS Nimitz, situado en el sur de la costa californiana. En 2014 y 2015 se grabaron los vídeos Gimbal y Go Fast, ovnis captados por sendos pilotos de combate del USS Roosevelt, que operaban en la costa este de Estados Unidos. Con esto, el gobierno de USA reconoció de forma oficial la existencia de los ovnis. De todas formas, un objeto volador no identificado no tiene por qué ser necesariamente algo alienígena. Podrían ser muchas otras cosas. Lo que sí que quedó claro es que el Pentágono se toma muy en serio estas amenazas aéreas, sean del tipo que sea, y para ello crearon el ATIP, o Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Por otro lado, el SETI, o Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre, vigila desde hace décadas los cielos con sus satélites para ver si encuentra algo fuera de lo normal. Y finalmente, este año, el derribo de unos globos que supuestamente son globos espías chinos ha vuelto a sacar a la palestra el tema de los ovnis y de los globos sonda. Quizás como una cortina de humo, ¿estamos ante la inminente declaración pública de la existencia de seres de otro mundo que nos llevan décadas visitando? No se sabe. Y con esto acabamos este repaso por la historia de la ufología y de los aliens. Espero que os haya gustado y os recuerdo que mis libros ya están disponibles en Amazon y en todas las librerías de Argentina, Japón, la ciudad de Bagdad, la Antártida, Ciudad Gótica y Venezuela.